¿Por qué ya no somos tan populares? Es una pregunta y un capítulo del libro Un vacío en el Evangelio de Richard Stearns. Poder hacer estos mensajes para tocar nuestros corazones y ser sensibles ante las necesidades de un mundo que vive en complicaciones. Posiblemente muchos han logrado salir adelante en la vida, tienen una mejor situación económica, pero no nos olvidemos que hay millones de personas necesitadas. Ciudades donde los servicios básicos están ahí al alcance de todos. Es fácil vivir cómodamente y olvidarnos que hay países, hay ciudades donde están pasando necesidades. Es más, se suma tantos problemas que existen en el mundo: desempleo, situaciones climáticas, tantas situaciones que afectan, para lo cual tenemos que tener un corazón sensible. El cristianismo ha sido perseguido a través de la historia, ha sido perseguido por los principios, por los fundamentos, porque va en contra de la corriente pecaminosa del mundo. Pero la destrucción más fuerte llega desde adentro, cuando no se vive de una manera correcta, cuando no se vive un evangelio completo. Y en este mensaje, Richard Stearns trata de sensibilizarnos con un mensaje bastante fuerte para la iglesia de hoy en día. Así que, ¿por qué ya no somos tan populares? Acompáñame a orar. Señor, gracias por permitirnos ser parte de tu reino. Señor, has mencionado en tu palabra que no andas en busca de adeptos, sino en busca de imitadores de tu carácter, de tu compasión, de tu amor. Permite que la iglesia, Señor, que nuestra congregación sea una congregación formada por hombres y mujeres determinados a vivir de acuerdo a tu imagen. Ayúdanos a alejarnos de una vida de apariencia. Ayúdanos a demostrar en este mundo lleno de oscuridad que tu presencia está en nuestras vidas. Toma control de este mensaje en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos una introducción donde vivimos en tiempos donde el cristianismo ya no goza de estima cultural. Richard Stearns pregunta, ¿por qué ya no somos tan populares? La pérdida de popularidad del cristianismo es un llamado a volver al evangelio auténtico y vivirlo con coherencia. Lo que ha sucedido es que muchos están viviendo el cristianismo y el evangelio de una manera individual, egoísta, pensando solamente en sí mismos. De hecho, muchas iglesias han dejado de crecer. Muchas iglesias ya no son visitados porque se ha perdido la autenticidad, la coherencia entre lo que predicamos y lo que vivimos. Vamos a profundizar a través de estos puntos, comenzando con el punto número 1. Confundimos éxito terrenal con favor divino. Muchas personas están buscando iglesias para tener éxito económico, éxito terrenal, para tener recursos. Y muchas personas logran tener recursos y esa es la única manera. Pero en el mundo hay muchísimos coaching, ¿verdad? Hay coaches que le ayudan a las personas a tener dinero. Pero no nos olvidemos que el reino de Dios no es para tener un éxito terrenal, sino un favor divino. Y eso es lo que enseñan estas escrituras. En Mateo 6:19, vamos a estar viendo algunas escrituras de Mateo, pero en el capítulo 6, que es parte del Sermón del Monte, versículo 19 al 21, dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Versículo 21, porque donde esté tu corazón, allí estará también, donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Muchas personas
han vuelto el evangelio como un evangelio donde el que tiene éxito económico está bien con Dios. Y muchas personas viven buscando eso, estar bien económicamente, pero se olvidan de que el éxito terrenal no es el éxito o el favor divino. No, no es malo estar bien económicamente, lo malo es pensar solamente hacia adentro, olvidarnos del propósito de compartir las buenas noticias de salvación, de compartir con los necesitados de lo mucho que Dios nos da. Así que esa es la razón. Hoy vivimos en un mundo donde las personas solo están interesados en estar bien. Y dice, donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Solo en búsqueda de la satisfacción, el placer personal, olvidándonos de que la vida cristiana es una vida de sacrificio. Una vida de autenticidad donde se llama a vivir una vida de rectitud. Una vida donde se ponen en práctica las escrituras. Jesús enseña que el valor de nuestras obras no depende de la aprobación humana ni del aplauso temporal, sino de su valor eterno delante de Dios. Cuando la iglesia empieza a perseguir reconocimiento humano, incurre en el error de ofrecer lo temporal por lo eterno. Donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Revela que la motivación define el destino espiritual. Tenemos que tener cuidado porque muchas veces podemos convertir la iglesia en un lugar para llamar la atención, para que la gente venga, un lugar bonito, un lugar agradable, de tecnología y que compite con los shows que hay en el mundo y aquí estamos. No nos olvidemos que el tesoro más grande que tenemos es la palabra de Dios y unido a la palabra de Dios junto con la oración está el estilo de vida. ¿De qué sirve buscar ser populares si no somos espirituales? Podemos perder lo espiritual por buscar el reconocimiento terrenal. Mira, voy a esa iglesia y qué moderna es, qué increíble es. No, ojalá que las personas vengan y puedan ver, voy a esta iglesia y qué entregada a Cristo, a la palabra es, y a cumplir y a obedecer los mandatos de la palabra de Dios, no descuidar lo que a Dios le importa en este mundo. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 42 y 43. Juan 12, 42 y 43. Versículo 42 y 43. Dice, sin embargo, muchos de ellos, incluso muchos de los jefes, creyeron en él, pero no lo confesaban porque temían que los fariseos los expulsaran de las sinagogas. Preferían recibir honores de los hombres más que de parte de Dios. Mira lo que está hablando aquí, que hay personas, ¿verdad?, que habían creído en Jesucristo, pero no reflejaban que así era. Vivían una vida a escondidas, les daba vergüenza, les daba temor. Y así estamos viviendo. Hoy en día, muchos estudiantes universitarios que son cristianos, cuando llegan a la universidad les da vergüenza, les da miedo, porque son atacados. Son atacados por el entorno universitario, por los maestros. Y aquí en la Biblia nos está diciendo que ellos preferían recibir honores de los hombres más que de parte de Dios. Muchas veces podemos confundirnos y tratar de agradar a las personas y avergonzarnos del Evangelio. Aquí se muestra un fenómeno humano constante, la búsqueda del elogio humano en lugar del elogio divino. La iglesia pierde popularidad cuando su meta no es agradar a Dios, sino lucir bien ante el mundo. De hecho, hay muchas personas hoy que hablan correctamente, que hablan un idioma al que yo le digo cristianés. Recitan versículos, te mencionan pasajes de la Biblia, parecen muy espirituales, pero su conducta está alejada de hacer la voluntad de Dios. Pueden ser mentirosos, tramposos, no comprometidos, inconstantes en el pueblo de Dios, en el reino de Dios, no se comprometen. Y aquí está diciendo
que esto ya existía en el tiempo de Jesús, cuando estas personas, ¿verdad?, preferían los honores de los hombres más que los honores de parte de Dios, porque temían a los fariseos. Pues muchas personas pueden temer a vivir ese evangelio completo. Tenemos que ser profundos y reconocer que Dios nos llamó para tener un cambio de vida, morir a la antigua naturaleza y tener una nueva vida. Si la sociedad pide que aceptemos a mucha gente aún hundida en pecado, ¿por qué nosotros no nos determinamos a que la sociedad también tenga que aceptarnos a nosotros que tenemos convicciones bíblicas? Por eso es que ya no somos tan populares, porque ya nadie nos ve siendo cristianos. Es más, si invitaran a un compañero de trabajo tuyo a la iglesia y viniera y te encuentra en la iglesia, diría, wow, con razón actúas diferente, o se sorprendería de verte en la iglesia y diría, ¿tú vienes a una iglesia? No lo sabía, no me daba cuenta. Así es como muchas personas pueden estar viviendo hoy en día. Un árbol produce frutas hermosas, pero lo cuidan para que su sombra realce la casa, no para producir alimento. Un actor actúa bien, no para la obra, sino para el aplauso del público. Y cuando el público se va, se queda vacío. Yo he visto árboles cargados de frutos, pero esos frutos se caen al jardín y se pudren. Porque la idea de la persona es solamente tener un árbol que está produciendo frutos. He visto, en lugar de tener la labor de cortarlos y compartirlo con otras personas, hay personas que tienen árboles que están dando frutos y que se sienten felices de tener un árbol con frutos en su casa, pero que esos frutos están pudriendo en el piso. No nos preocupemos tanto por ser apreciados por el mundo. Preocupémonos por ser amados por Dios. La aprobación humana es carne, la aprobación divina es vida. ¿Cuántas decisiones de nuestra iglesia, programas, estilos, mensajes, buscan honrar a la iglesia más que a Cristo? Cuando intentamos ser populares, nos volvemos esclavos de tendencias y palabras humanas. En reuniones de planificación, cuestionemos cada iniciativa. ¿Busca agradar al mundo o glorificar a Dios? Cultivar en la iglesia un espíritu de menos fama, más fidelidad mediante enseñanza sobre la motivación del corazón. Muchas veces, aún los miembros de la iglesia dicen, ¿por qué no hacemos esto que está haciendo aquella iglesia? ¿Por qué no hacemos eso? ¿Por qué no compramos aquello otro y lo ponemos aquí? En lugar de pensar, estamos honrando a la iglesia en lugar de honrar a Dios. Queremos quedar bien con la iglesia en lugar de quedar bien con Dios. La iglesia es llamada a no confundir el éxito terrenal con el favor divino. A no pensar que si yo estoy bien económicamente, Dios está conmigo. No, Dios está contigo. Estés bien o no estés bien económicamente, Dios está contigo si tienes una vida de rectitud y vives de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque hay muchas personas que en el mundo no son cristianos, no viven las escrituras y tienen muchísimo dinero. Si tener dinero y tener éxito significaría que estamos bien con Dios, muchísima gente mundana sería parte del reino de Dios, pero no es así. El mundo nos percibe como juiciosos o hipócritas. Mira lo que Jesucristo predicó en Mateo. Vamos a Mateo. Te dije que íbamos a estar en Mateo ahí, Mateo 23, cuando Jesucristo denunció a los fariseos. La pregunta para nosotros hoy es, ¿el mundo nos está percibiendo como juiciosos, como íntegros, rectos, discípulos de Jesús o hipócritas, como Jesús percibía a los fariseos? Mateo 23, del 27 al 28. Dice, hay de ustedes maestros de la ley y fariseos hipócritas, que son como sepulcros blanqueados, por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de podredumbre. Así también ustedes por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Jesús denuncia la apariencia de justicia sin transformación interna. Una iglesia popular, pero superficial, atrae interés, pero la gente descubre pronto la falta de integridad.
Nuestra autoridad moral no se gana con retórica, sino con testimonio auténtica. Hoy muchas personas van a iglesias y se dan el permiso de vivir de una manera mundana. Continúan viviendo su propia filosofía. Como estoy en la iglesia el domingo, vuelvo a regresar toda la semana a vivir como se me da la gana, pero el domingo voy a tratar mi conciencia. Y de eso es lo que estaba tratando Jesús. Le decía a los fariseos, sepulcros blanqueados por fuera, pero llenos de huesos secos por dentro. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12, en este punto de cómo nos pueden ver las personas. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Dice, mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Nosotros somos salvos por fe, pero si tenemos fe, debe reflejarse en nuestro actuar. Aquí Pedro exhorta a que nuestra conducta resplandezca aún ante los críticos. Si la iglesia vive como cualquier otro grupo social, pierde credibilidad. El mundo juzga con ojos críticos. Nuestra integridad importa. Algo que tenemos que entender es que a veces estamos tan afanados para mantener a la iglesia interesada, entretenida, en lugar de mantener a la iglesia con propósito. Eso es lo que le está diciendo, que nuestra conducta debe tener propósito, o nuestro propósito debe de verse en nuestra conducta, porque vamos a ser atacados. Pero cuando seamos atacados, verán nuestra integridad, verán nuestra conducta y se darán cuenta que somos imitadores de Cristo. Hay muchas personas que asisten a iglesias y muchas personas que deprecian el cristianismo. Muchas personas que dicen, yo soy cristiano, voy a la iglesia, pero son chuecos, son torcidos en su conducta, son inmorales, mentirosos, viven peor que cualquier no cristiano, pero están en la iglesia, deprecian el cristianismo. Y si estamos hablando de un evangelio incompleto, Richard Stern en su libro Un vacío en el evangelio, trata de que la iglesia regrese a ser compasiva, predicar las buenas noticias, pero pensar en las personas que tienen necesidad. Pero ¿cómo vamos a poder pensar en los perdidos y cómo vamos a pensar en las personas que tienen necesidad si no estamos comprometidos a vivir una vida de rectitud? Una vida en la cual Jesucristo no pueda denunciar que solamente estamos luciendo por fuera, pero vacíos por dentro. Eso fue lo que Jesús dijo duramente a los fariseos. Un frasco de miel con tapa sucia, aunque por dentro esté llena de dulzura, la superficie repele. Un maestro que predica honestidad, pero roba papel de la oficina, su doble discurso lo desacredita. Las palabras adornan, pero el carácter afirma. Puedes engañar al público una vez, pero no puedes engañar a tu propia conciencia para siempre. La hipocresía ha erosionado la reputación de muchas iglesias porque no vivimos lo que predicamos. La gente juzga más nuestras sombras que nuestras luces. Promover en la iglesia transparencia, rendición de cuentas y honestidad, incluso en los asuntos difíciles. Fomentar que los miembros examinen su vida en áreas escondidas, finanzas, relaciones, integridad y pidan perdón si han fallado. Tan sencillo como el llamado a orar constantemente. Cuando Jesucristo nos enseñó a orar, nos llamó a arrepentirnos, a pedir perdón. Y ese es un mensaje que hoy ya no le gusta a las personas. Las personas solamente quieren escuchar que son hijos increíbles de Dios, que Dios los bendice, que son espectaculares. Y las personas ya no quieren escuchar que estamos en construcción, en edificación, en formación, que no hemos alcanzado la altura, que queremos alcanzar la altura y que necesitamos reconocer cuando nos equivocamos, cuando pequemos.
arrepentirnos, en una vida de constante renovación espiritual. Y el tercer punto, hemos reducido el evangelio a lo personal. Acompáñame a Santiago, capítulo 2, versículo 14. Santiago 2, 14. Un libro después de Hebreos y antes de la primera carta de Pedro. Santiago 2, 14 al 17. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carece del alimento diario, y uno de ustedes le dice que le vaya bien, abríguese y coma hasta saciarse, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Así también la fe por sí sola no tiene obras, está muerta. Aquí Richard Stern señala que muchas iglesias han minimizado el evangelio a lo personal, olvidando las implicaciones sociales. La fe que no actúa en el mundo no convence. La iglesia pierde popularidad cuando no muestra que el evangelio cambia realidades concretas. Vamos a poder entender un poco esta escritura. Santiago se dirige y le dirige este mensaje a cristianos de origen judío. No nos olvidemos que los judíos buscaban agradar a Dios a través de las obras. Era todo obras, obras y obras. Cuando encontraron la salvación y reconocieron que nos acercamos a Dios por gracia, se fueron al otro extremo, ya no hacer nada. Aquí Santiago está recordando que si tenemos una fe genuina se va a demostrar con nuestras acciones. No somos salvos por fe, pero nuestra fe nos impulsa a hacer obras maravillosas que reflejen la presencia de Dios en nuestra vida. Muchas personas pueden decir, no, yo vivo por fe, pero no hago nada, estoy en mi casa. Es como una persona que está comiendo y no hace ejercicio, está engordando y engordando y engordando. Así podemos parecer si nosotros no tenemos un accionar como el que está diciendo aquí Santiago. Y regresamos a Mateo 25 para ver esta increíble escritura donde Jesucristo toma la figura de una persona pobre, haciendo un realce y un llamado a ayudar a las personas que están necesitados. Mateo 25, versículos 35 y 36. Dice en esta escritura, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestarán los justos, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero, te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te vestimos? Jesucristo le respondió en ese pasaje que cualquier cosa que hagamos por alguien necesitado, lo hacemos por él. Jesús identifica a su persona con el necesitado. La misión del creyente incluye compasión tangible. Si la iglesia se encierra en lo espiritual, pero ignora las necesidades del mundo, su credibilidad se debilita. Lo voy a plantear de esta manera. Nosotros podemos reunirnos en el recinto donde alabamos a Dios, glorificamos a Dios, nos sentimos felices, pasamos tiempos maravillosos, pero no predicamos las buenas noticias de salvación, nos estamos olvidando de las necesidades espirituales de este mundo y nos estamos encerrando solamente en lo espiritual. De la misma manera, el ayudar a los necesitados, si solamente velamos porque estemos bien, porque Dios nos bendiga, y Dios lo ha hecho, Dios nos ha bendecido muchísimo, sin lugar a dudas, Dios siempre provee para su pueblo. Pero si nos encerramos solo eso, entonces estamos ignorando las necesidades de un mundo que en muchos lugares está sufriendo de una manera terrible. Una iglesia con un hospital al lado que nunca ayudan. Hay mucha luz adentro, pero afuera hay oscuridad. O el ejemplo de un evangelista que solo predica en un micrófono, pero no baja del púlpito para consolar al afligido. Eso es algo muy importante. No solo se trata de predicar o dar una enseñanza bíblica, sino
¿Cuánto nos involucramos? En mi caso, me involucro con personas para ayudarles a conocer la Biblia, me involucro para ayudar a los necesitados. De eso se trata. Pero si solamente predico y no hago nada, entonces yo mismo me estoy engañando y estoy reduciendo a lo personal el evangelio. El evangelio que no llega a la calle es un evangelio incompleto. Nuestra fe debe aumentar su radio de acción, no disminuir sus expectativas. La cultura ya no ve el cristianismo como algo útil cuando no tiene manos dispuestas a servir. La generosidad y la justicia social son ventanas por las cuales muchos hoy miran el carácter de Cristo. Iniciar proyectos prácticos, ayuda social, vecindario, justicia como expresión visible de fe. Enseñar y movilizar a cada discípulo para que vea su vocación como misión, no solo salvación personal. La razón por la cual ya no somos tan populares no es un fracaso accidental, sino un llamado urgente a la iglesia para reencontrar su esencia. Perdemos favor cuando buscamos la aprobación humana más que la divina. Nos descalificamos cuando no vivimos con integridad. Nos volvemos irrelevantes cuando olvidamos servir al mundo con el evangelio completo. La iglesia puede resurgir siendo fiel, coherente y compasiva. En lugar de lamentar la popularidad perdida, podemos ganar algo mucho más valioso, el respeto genuino del cielo y el testimonio impactante para la tierra. Tenemos mucho que hacer para poder impactar el corazón de Dios y ser personas que buscamos el favor divino y no el favor terrenal.